News. Y nos quedamos en Chile para hablar sobre algo que ocurrió ayer, porque la Cámara de Diputados de Chile rechazó la acusación constitucional impulsada por diputados ultraconservadores, como contábamos en titulares, contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, por su gestión y sus políticas de género. Con 78 votos en contra, 69 a favor y ninguna abstención, la Cámara rechazó la admisibilidad de la iniciativa, que había generado duras críticas por parte del gobierno. Mi llamado es a cuidar el trato en el mundo político, a respetarnos más allá de las diferencias, a no convertir las justas diferencias en ataques personales, defendió el ministro tras la votación. La acusación achacaba al ministro mala gestión y vulneraciones a los derechos humanos de niños por permitir programas sobre educación sexual y educación no sexista. Es una de las pocas veces en la legislatura que la oposición no vota en bloque, ya que los diputados de Evópoli se desmarcaron de sus socios y votaron en contra de la acusación, generando tensiones en la bancada de derecha. El diputado Francisco Undurraga, por ejemplo, de Evópoli, aseguró que la denuncia contra el ministro era débil, difusa y sin los requisitos que pide la Constitución, y sostuvo que desde hace un lustro la acusación constitucional se usa como una manera de revanchismo político contra el gobierno. La acusación constitucional contra el ministro llegó con el informe negativo de la comisión revisora de la denuncia en la Cámara de Diputados, que recomendó parar el proceso. Mi llamado hoy día, después de esta acusación, es a cuidar el trato en el mundo político, a respetarnos más allá de las diferencias, a no convertir las justas diferencias entre unos y otros en ataques personales. Invito a todos y a todas a que mantengamos una firme dedicación para abordar de manera conjunta los desafíos del sistema educativo. Mantengo incólume mi voluntad para trabajar en conjunto con todos los sectores políticos, tal como lo he hecho hasta ahora. Trabajar con toda la sociedad civil organizada, dejando de lado diferencias de carácter ideológica y poniendo en primer plano el interés superior de niños, niñas y jóvenes. Ahí escuchábamos las palabras del ministro Ávila, que de alguna manera logró zafar de esta acusación constitucional, y vemos a un costado aquí de la pantalla al diputado Francisco Undurraga, diputado de Evópoli, a quien le damos la bienvenida y agradecemos que esté en contacto con nosotros a esta hora para conversar sobre este tema. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Cristian. Gracias por la invitación a conversar. Muchas gracias, diputado. Bueno, parto consultándole por su votación. Usted votó en contra de la acusación, lo que le valió duras críticas de parte de sus socios políticos, de sus socios de la UDI, de incluso de Renovación Nacional, y también diputados por supuesto, del Partido Republicano. ¿Qué lo llevó a tener esta convicción de votar en contra de la acusación, de que la acusación no tenía sustento? Me imagino además que fue una decisión difícil por el compromiso político que siempre existe de tener con los socios, en este caso en el Parlamento. Bueno, evidentemente que fue una decisión difícil, pero fue una decisión estudiada y meditada. Nosotros los diputados de Evópoli que concurrimos con nuestro voto en contra a este proceso, la verdad es que sustentamos nuestra votación en base al carácter jurídico que ella debe tener. Esta se desprende del artículo 52 de la Constitución, donde en el caso de los ministros hay ciertos requisitos para los cuales nosotros como parlamentarios podemos acusarlos. Y usted comprenderá que ser un mal ministro de un pésimo gobierno no es causal de acusación constitucional. A lo mejor podríamos ponerlo en la Constitución, pero no, hoy día no está, digamos. Y en materia, y el texto en relación a lo que estaba presentado, que es por lo cual nosotros tenemos que pronunciarnos, las acusaciones constitucionales son quizás el único momento político donde nosotros, más que construir leyes, tenemos que interpretar las mismas para ver si es que hay una falta, si es que hay algo que detone la causal de acusación constitucional. Y francamente, en las causales explícitas que hoy día están en nuestra Constitución, no reunían los requisitos para nosotros.
Diputado, no quisiera hacer juicios de valor en este caso, pero no es común, o muchas veces no es común que en la política las convicciones primen sobre los intereses políticos. Y de ahí que usted ha recibido duras críticas de su sector y por otro lado ha sido felicitado por un amplio sector de la sociedad que, a pesar de que usted fue contra la corriente de alguna manera, fue fiel a sus convicciones y votó en contra. ¿Cómo asume esta dualidad en la cual usted se encuentra personalmente con duras críticas, pero por otro lado un amplio sector de la sociedad que valora lo que usted hizo ayer en la Cámara de Diputados? Bueno, la verdad es que no debe extrañar. Usted tiene razón, Cristian, cuando dice esto es poco común, es poco habitual. Es lamentable que la política hoy día se tiña de la masa, de los criterios y las convicciones que cada uno de nosotros sean de alguna u otra forma, no diré transados, digamos, pero a lo menos subyugados ante el colectivo. Yo soy un fanático de los colectivos. Yo pertenezco a un partido político y pertenecer a un partido político hace que uno renuncie a una parte de la libertad. Y además somos parte de un conglomerado del cual somos fundadores como Evópolis, que Chile Vamos, que junto a Renovación Nacional y junto a la UDI, que en esta oportunidad también ellos, quiero creer en conciencia, decidieron por inmensa mayoría apoyar el libro acusatorio y solo 3 diputados votamos en contra. Ahora, eso no me hace ni más bueno ni más malo. Lo que hace es que nosotros creemos que la utilización de este instrumento otorgado por la Constitución en un país presidencialista, pero que tiene este instrumento bastante parlamentarista, es muy interesante de ser ocupado, pero tiene que ser bien ocupado. En lo personal, de las 18 acusaciones constitucionales que han existido en Chile desde la vuelta a la democracia, 10 se realizaron durante el gobierno del presidente Piñera, quien era el líder de nuestra coalición en el periodo pasado. Y a las 10 nosotros concurrimos con nuestra votación negativa, dado que creíamos y concluíamos que efectivamente no habían méritos para las mismas. En esa misma lógica yo tengo que actuar y en algunas estaré hoy día a favor y en otras estaré en contra, pero con la tranquilidad que no es la pasión política, no es el ojo por ojo, sino que es el estricto apego a la Constitución que nosotros además juramos defender cuando asumimos y respetar cuando asumimos como parlamentarios, que es lo que tenemos que hacer. Una de las críticas, diputado, más recurrentes por parte del oficialismo fue que esta acusación constitucional tenía rasgos homofóbicos, debido a que efectivamente el ministro Marco Antonio Ávila es homosexual y lo ha reconocido públicamente. ¿Cree que hubo algo de eso en esta acusación? No, en la acusación no hubo homofobia, en el texto de la acusación no hay homofobia. El texto de la acusación tiene 7 capítulos, de los cuales 3 son más bien valóricos. Y uno podrá ser más conservador o, en mi caso, más liberal, digamos. Pero aquí, lamentablemente, la condición y la opción del ministro tiñe por lado y lado, porque esto no solamente es una acusación de que porque él es homosexual, sino además es una defensa en la forma y no en el fondo, que el fondo es el texto que lo acusaba, digamos, de que nosotros o parte de la oposición lo estuviese acusando por su condición. Y de hecho, en muchos de los discursos ayer, sobre todo en defensa del ministro, tuvieron que ver con su condición y no con la acusación misma. Lo que es lamentable porque es jugar con un sector de la población que es muy respetable y que merece respeto y que debe ser incluido día a día, y tenemos que pasar del siglo XX al siglo XXI y tenemos que generar inclusión. No como un acto conceptual, sino como una convicción. Diputado Undurraga, ¿qué va a pasar ahora en la oposición? Porque usted, lo comentábamos al inicio de esta conversación, recibió duras críticas de varios parlamentarios, colegas suyos, críticas muy duras, también en redes sociales. Algunos parlamentarios publicaron cosas en su contra. ¿Cómo quedan las relaciones de aquí en adelante? ¿Qué pasa con la oposición? Bueno, la oposición tiene muchas cosas que nos unen. De partida,
nos une, digamos, el ser oposición a este pésimo gobierno desde nuestra óptica. Nos une el sacar adelante la educación pública chilena. La educación pública chilena ha sido abandonada durante mucho tiempo. No es un problema que nace solamente en el gobierno del presidente Boric, es un problema que venimos arrastrando hace demasiado tiempo, que se hace intolerable. Todas las mediciones en relación a la calidad de la educación son paupérrimas. Nosotros creemos que finalmente el presidente Boric, que llega a la política liderando un movimiento estudiantil en sus inicios, debe poner en el centro a los niños, debe poner en el centro la educación, porque lo que hoy día está pasando en Chile, lamentablemente, no es una crisis momentánea. Cuando uno deja de educar, deja de entregarle las herramientas a los niños que se educan en Chile, le estamos restando libertad, le estamos restando posibilidad de ser personas activas en la sociedad chilena, que es lo que necesitamos. Gente libre, gente entregada, gente que crea, que sea capaz de construir una sociedad en las próximas generaciones. Y si vamos a tener niños que no están preparados, que no se están preparando de la mejor forma, este país corre un peligro muy grande. ¿Qué le pediría a usted, diputado Undurraga, respecto a la gestión en educación a partir de esta acusación frustrada? ¿Qué le pediría usted al gobierno justamente, específicamente en el tema de educación? Bueno, la verdad es que retomemos la senda de la educación, que empecemos a evaluar a los profesores, colegios de profesores que se han negado contundentemente, y este ministro ha sido muy condescendiente con el colegio de profesores en términos de no generar acciones para poder evaluar a los profesores. Sí, aquí en Chile no se evalúa a los profesores, y la evaluación no es para castigarlos, sino es que para capacitarlos, es para que sean mejores profesores. Hoy día la dinámica de estudio es distinta a la que teníamos nosotros cuando estábamos en el colegio en el siglo pasado. Hoy día la forma de comunicar, la forma de enseñar no es a través de la tiza y el pizarrón. Los niños tienen todos un celular, por aquí se informan, por aquí se educan. Si no tenemos profesores que sean capaces de adaptarse a las nuevas metodologías, no vamos a tener una buena educación. La votación en contra que nuestra a este proceso de acusación constitucional no es un respaldo al ministro de Educación. Es que nosotros encontramos que no había mérito para acusarlo, dado la acusación y el texto de la acusación. ¿Ya? Nosotros le pedimos al presidente de la República que haga un lado a este ministro, y que de verdad ponga una persona capacitada y competente para poder garantizarle a todos los niños que puedan entrar a los colegios, que puedan mantenerse, que puedan ser resguardados en los mismos, y que efectivamente puedan recibir la educación que necesitan. No solamente el alimento, sino la educación, que es lo más importante. Diputado Francisco Undurraga, conversando sobre lo que ocurrió ayer justamente con el rechazo a esta acusación constitucional por parte de la Cámara de Diputados. Le agradecemos este diálogo con DNews y bueno, le reitero a título personal respecto a lo importante que son las convicciones en política, bueno, no solamente en política, en todos los ámbitos de la vida, pero las convicciones siempre son importantes, y más allá de que uno puede estar de acuerdo o no políticamente, siempre se respetan las convicciones cuando son de verdad, son profundas y están vinculadas muy fuertemente con la ética y la moral. Así que muchas gracias, diputado, por este diálogo. No, muchas gracias a ustedes y mucho cariño a todos quienes nos están viendo. Que esté muy bien, diputado. Muchas gracias.